Damos comienzo a la segunda clase. Esta segunda clase se va a dividir en dos partes. Recuerdo que el número de cada clase hace referencia a la práctica que ustedes tienen que realizar, es decir, el contenido teórico de cada una de las clases tiene luego como consecuencia la práctica asociada del mismo número. En esta segunda clase lo que vamos es a incorporar un lenguaje matemático y vamos a seguir definiendo funciones intermediarias, funciones deterministas, como para poder seguir caracterizando nuestra variable de trabajo, que es la variable aleatoria. Entonces, un poco para hacer memoria acerca de lo que se dijo en la clase 1, en la clase 1 nosotros presentamos un nuevo escenario matemático en el cual lo que nosotros pretendíamos modelar con este modelo, que se llaman modelos estadísticos, era también la naturaleza, los datos, las mediciones que nosotros encontrábamos y que tenían como características estas mediciones en ser impredecibles. Es decir, la variable aleatoria nos permite hablar de los sucesos que de alguna manera tienen o son resultados de un experimento que se llama aleatorio, un experimento que arroja resultados impredecibles. Entonces, en base a esta idea, en base a esta incorporación de este nuevo escenario matemático, definimos una característica asociada a esos resultados, a los resultados que son objeto de estudio, a los eventos de interés que tengo de estudio. Definimos un parámetro, como dije, que se llama probabilidad del evento A o probabilidad asociada a ese resultado. Y esta idea de probabilidad nos da ese marco estadístico en el cual nosotros tenemos que ver un tipo de resultado en el escenario de modelo estadístico. Es decir, si bien yo no puedo predecir cuál va a ser el resultado de un experimento aleatorio, sí lo que puedo asociar a ese resultado es un parámetro, una característica que se llama probabilidad, y esa probabilidad es lo que, junto al resultado aleatorio, es lo que constituye la respuesta a un modelo estadístico. ¿Sí? Eso sería brevemente la idea que quiero que ustedes vayan incorporando en este escenario de matemática o de lo que hace a la matemática probabilística o estadística, que es lo que pretendo enseñarles a partir del dictado de esta materia. Bien, entonces con esta idea, digamos, de seguir avanzando y seguir modelando nuestra variable, es que vamos a incorporar en la clase de hoy, vamos a empezar la teoría en la clase de hoy incorporando una función nueva, una función que es la función de distribución en una variable aleatoria. Entonces, para ello vamos a repasar un poco o vamos a definir de forma un poco más rigurosa lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es esa variable que está asociada, como dijimos, a cada resultado de un experimento aleatorio. Es decir, es una variable que yo cuantifico, que yo le propongo o materializo con un número en base al resultado experimental realizado. Como ejemplo, y ahí podemos ir al apunte, doy 3 ejemplos. El primero es, son los 3, los hemos dado en la clase 1. El primero es tirar una moneda y anotar lo que sale en la cara superior. Si sale cara, asocio el número, el resultado 0. Si sale seca, asocio el resultado 1. Entonces voy a tener como resultado, como variable aleatoria de este tipo de experimento, a la hora de tirar la moneda y anotar el resultado, una sucesión de ceros y de unos.
Lo mismo en el caso B, si lo que hago es tirar un dado y anotar lo que sale en la cara superior, voy a tener y asociar a cada variable aleatoria el número que sale en la cara superior, voy a tener una sucesión, 6 valores diferentes del 1 al 6 como resultados posibles de mi experimento. En estos dos casos, la variable que tengo como resultado es una variable de tipo discreta, que también como dijimos en la clase 1, eso puede suceder, ¿no es cierto? El experimento puede arrojar resultados discretos, también puede arrojar resultados de variables continuas, por ejemplo, y dábamos como ejemplo el hacer girar la rueda de la fortuna y anotar el ángulo que forma con una dirección preferencial la aguja de esta rueda. Bueno, como resultado o como variable aleatoria en este último experimento voy a tener valores angulares que van de 0 a 360 grados. Entonces estos serían ejemplos puntuales de variables aleatorias como yo las puedo materializar. Entonces a partir de esta idea es, como dijimos, vamos a definir una función de distribución para una variable aleatoria. Primero, como todo, vamos a empezar por lo más simple, que es una variable aleatoria. A lo largo de la cursada vamos a incorporar nuevas variables, nuevos conceptos, pero por ahora vamos a empezar en una situación como los ejemplos que les acabo de mencionar y vamos a definir una función de distribución que me describa esta característica que tiene la variable, esta característica asociada al resultado de la variable, que es la probabilidad. La forma que tengo de definir esta función es: la función de distribución es igual a la probabilidad de que mi variable aleatoria tenga un valor menor que cierto valor determinista, cierto valor X. Antes de seguir avanzando con la teoría, acá vamos a hacer un paréntesis acerca del tipo de nomenclatura que usa la materia. La variable aleatoria la vamos a usar con imprenta y la variable determinista en cursiva, de manera de diferenciarlas. Entonces, la función de distribución es una función sobre una variable determinista, f de x, que llamo así, y es igual a la probabilidad de que mi variable aleatoria x sea menor que cierto valor determinado, x, en cursiva. Esta función de distribución es una función que la puedo... ¿Por qué digo que es una función determinista? Bueno, cuando yo hablo de funciones analíticas o funciones deterministas, significa que las puedo graficar en el plano XY. Dado los diferentes valores deterministas de X, yo puedo dibujar esa función, por eso es determinista. A la variable aleatoria, como es impredecible, no hay una forma de dibujarla. Tengo una serie de resultados posibles, como dijimos, asociados al experimento, pero no la puedo dibujar. Entonces esta función determinista me está hablando de esta probabilidad, que muchas veces se conoce como probabilidad acumulada, porque es la probabilidad que nuestra variable tenga un valor menor estricto que cierto valor determinado. Esta función es una función, como dijimos, una función de distribución acumulada, por tanto también tiene la característica de ser no negativa y monótonamente no decreciente. A medida que x va creciendo, digamos, la función va acumulando, la probabilidad va creciendo. También acá tenemos que recordar que la probabilidad de un evento es un número que va de 0 como valor más pequeño a 1 como valor más grande. Es decir, como dijimos y como dijimos en la clase 1, la probabilidad de todos los eventos posibles, todos los resultados posibles me va a dar igual a 1. Bueno, acá en la presentación tomo como recordatorio, como nota, una de las reglas, que es la regla aditiva. En la probabilidad, que de la mano de la regla aditiva, yo sé que la probabilidad complementaria a esta función de distribución, es decir, 1 menos la probabilidad de que x sea menor que un valor determinado, eso me va a dar la probabilidad complementaria, es decir, la probabilidad de que mi variable x sea mayor o igual que ese valor determinado. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que x sea mayor o igual que un valor determinado o que la probabilidad de x sea menor estricto que x, eso me dan dos eventos mutuamente excluyentes y la suma de esos dos eventos me dan todos los resultados posibles. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea mayor o igual que x, que un valor determinado, más la probabilidad de que x sea menor que un valor determinado, eso me va a dar igual a 1. Y de ahí la nota que menciono en la primera página de la presentación.
Entonces, lo siguiente, si se entendió el concepto de función de distribución, es realizar, ¿no?, en base al ejemplo B, y graficar la función de distribución para el experimento entonces de tirar un dado, anotando lo que sale en la cara superior. Ahí, si ustedes van al apunte que explica un poco lo que se les solicita acá en este enunciado, hay una serie de tips que los van a ayudar a graficar. O sea, lo que quiero que ustedes piensen es cómo graficar esta función de distribución en el plano, es una función determinista en el plano XY, recordando la definición, que es muy sencilla, es la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor que cierto valor determinado. Este es un ejemplo de una variable discreta. Entonces, les va a quedar una función tipo escalón. Ustedes grafíquenla y lo interesante sería que si no lo terminan de entender, me escriban y nosotros podamos seguir interactuando con esta idea. Es sencillo, pero bueno, la idea es que ustedes comprendan la definición de función de distribución, y con el ejemplo del dado vamos a saber si si esta idea se entendió. En el apunte hay una serie de tips como para ayudarlos a hacer esta función. Les comento que les va a quedar una función escalonada, y también ustedes tengan presentes que la función de densidad, de distribución es una función que me habla de la probabilidad. Si el valor determinista es tal que incluye a todos, o sea que haciendo la probabilidad de X menor que ese valor determinista incluye a todos los casos posibles, esa función de distribución va a valer 1. La función de distribución es una función, como nos habla de la probabilidad de un evento, en este caso el evento es que X sea menor que un valor determinado. Esta función va a tener valores, el valor más pequeño va a ser 0 y el valor más grande va a ser 1. No puede salirse de ese rango de valores. Entonces, bueno, los invito a que hagan ese ejercicio. Ustedes, como saben, acompañando a la presentación hay un apunte sobre el cual se apoya esta presentación, y también hay un PDF de la parte del texto del libro cabecera que hace referencia a esta teoría, de manera que ustedes puedan consultarlo y puedan también estudiar esto que les estoy contando en esta clase. A partir del ejemplo anterior, nosotros podemos darnos cuenta que ese es un tipo, como dijimos, un tipo de experimento aleatorio que arroja variables aleatorias discretas, y para poder encontrar o para poder, digamos, definir esta probabilidad acumulada o función de distribución, lo que realizo finalmente es una suma de probabilidades discretas de cada resultado posible de mi variable aleatoria. Entonces, en esta página de la presentación está escrita en forma matemática, compacta, para el caso de una variable discreta, cómo escribo la función de distribución, es decir, que va a ser la sumatoria desde la primera variable hasta la variable discreta menor estricta que la variable determinista X que hago referencia a la hora de querer dibujar mi función de distribución. Es decir, si yo tengo la probabilidad de que X sea menor que cierto valor determinado, y la sumatoria desde el X sub I más pequeño hasta el X sub K más grande, tal que ese valor sea estrictamente menor que el valor X que estoy buscando. Y así realizo esa sumatoria, como eso es una sumatoria, o por eso se llama función acumulada, lo que va acumulando, lo que va sumando, hasta llegar a la probabilidad de la variable deseada, o mejor dicho, inmediatamente más chica de la probabilidad de la variable X determinista, que es la cota superior en esta probabilidad acumulada. Bien, entonces hasta acá, digamos, hemos trabajado a través de un ejemplo y de la definición que les comenté, con una variable de tipo aleatoria de tipo discreta, es decir, lo que corresponde como ejemplo a los resultados del inciso A y del inciso B. Ahora bien,
¿Qué pasa cuando la variable es del tipo continua? Cuando la variable es de tipo continua, o sea, la definición de distribución es tanto para variable discreta como para continua, pero para el caso continua aparece una definición analítica de una función que se llama función de densidad de probabilidad, que es más conveniente usarla cuando trabajamos con una variable de tipo continua, es decir, en el lenguaje estadístico, para cuando la variable es del tipo continua, es más conveniente definir lo que se llama esta función de densidad de probabilidad. La función de densidad de probabilidad, o en el caso presente, que es para una variable aleatoria, se llama función de densidad lineal de variable aleatoria, se define como es una función que multiplicada por un diferencial de x, un diferencial de línea, un diferencial de longitud, eso es igual a la probabilidad de que mi variable x aleatoria se encuentre entre el valor determinista x y x más diferencial x. En la presentación hay un dibujo en la que está la función determinista, esta de densidad de probabilidad, y lo que quiero definir, digamos, es un diferencial, sería un diferencial de área, con un diferencial de longitud, de esa probabilidad que se encuentra en mi variable aleatoria en ese diferencial de longitud entre x y x diferencial x. La función de densidad lineal lo que nos está diciendo entonces es la densidad de probabilidad de nuestra variable x. Y esa densidad de probabilidad es muchas veces más conveniente usarla para el caso de una variable continua. Ejemplos quizá que ustedes ya conozcan, si bien todavía no hemos abordado esta función específica, es por ejemplo la función gaussiana. A todos ustedes les suena, aunque sea el nombre de función gaussiana o campana de Gauss. Esa campana de Gauss, la función gaussiana, tan utilizada en ciencia, tan utilizada a la hora de ver o de analizar errores o, en fin, un montón de aplicaciones que seguramente algunos vieron, y si no las vamos a ver en la materia, tiene forma de campana, y esa campana, esa función de campana es función de densidad de probabilidad lineal, ¿sí? Nos está hablando de esa probabilidad o diferencial de probabilidad o densidad de probabilidad que tiene nuestra variable aleatoria. Es decir, si nosotros tenemos que escribir esta función, matemáticamente la función de densidad de probabilidad lineal es la derivada de la función de distribución con respecto a x, donde recordemos, ¿no? La función de distribución es la probabilidad o probabilidad acumulada de que x sea menor que cierto valor determinado x en cursiva. Esa función de densidad de probabilidad, en fin, tiene como característica las mismas características que debe tener una probabilidad, es decir, la función de densidad de probabilidad es un número no negativo, es mayor o igual a 0. Y sobre todos los casos posibles, y uno pone acá desde menos infinito a infinito, si la función solo tiene valores entre a y b, será entre a y b. La integral entre esos valores extremos de la función de densidad de probabilidad con respecto a la variable x tiene que ser igual a 1. Es decir, porque la probabilidad sobre todos los valores posibles que pueda tener x tiene que ser igual a 1. No puede ser mayor que 1. La función de densidad de probabilidad lineal de una variable aleatoria, dijimos, la definimos como la derivada de la función de distribución con respecto a la variable x, o lo que es lo mismo, es la función de densidad de probabilidad por el diferencial de x es igual a la probabilidad de que mi variable x se encuentre entre los valores deterministas x y x más diferencial x. De otra manera podemos escribir entonces la función de distribución sobre una variable aleatoria continua. Acuérdense, la función de densidad de probabilidad solo existe para las variables continuas, porque para variables discretas la función acumulada o función de distribución no es derivable, entonces no tiene sentido la definición, tampoco tiene sentido hablar de densidad. Entonces, para una función
para una variable, de tipo aleatoria continua, la función de distribución la voy a escribir como, también la puedo escribir como la integral entre menos infinito y el valor determinado x, ¿no?, de la función de densidad de probabilidad diferencial la variable. Esa forma de definir, digamos, de la mano de la función de densidad de probabilidad, función de distribución, puede darme origen, o podemos entender estos gráficos que aparecen en la presentación. O sea, teniendo la función de densidad de probabilidad, ustedes ven que la función de distribución o función de probabilidad acumulada es una curva que está, como dijimos, es no decreciente y tiene valores que van desde 0 hasta un valor, y hace una meseta, que es un valor máximo, que es el 1. Para el caso continuo, seguramente si ya hicieron para el caso de la tirada del dado una variable discreta, van a tener la misma idea, o sea, el valor más chiquito va a ser 0, el valor más grande que pueda tener la función de distribución es 1, solo que en este caso, para el caso discreto, va a estar en forma escalonada. Otra cuestión es que si yo quiero conocer la probabilidad, entonces, entre un valor y otro valor, entre el valor x1 y x2, dos valores posibles de resultados de mi variable aleatoria continua, esa probabilidad de encontrar a mi variable aleatoria x entre un valor x1 y un valor x2, también la puedo escribir como la diferencia de la función de distribución acumulada de x2 menos x1, o también como la integral, porque es equivalente, entre el valor x1 y el valor x2 de la función de densidad de probabilidad. Es por eso que cuando uno habla de la probabilidad en un rango de valores de mi variable aleatoria, está hablando del área bajo la curva. En este caso, el área bajo la curva de función de densidad de probabilidad desde el valor más chiquito x1 hasta el valor x2 más grande. Y esa área bajo la curva es lo que me cuantifica la probabilidad de que mi variable aleatoria se encuentre entre estos dos valores x1 y x2. Características, es decir, que tiene la función de densidad de probabilidad con respecto a la función de distribución, es decir, en el escenario de variable continua, aparte de la que mencionamos, que la probabilidad entre los valores x1 y x2 de mi variable aleatoria es la integral bajo área bajo la curva de función de densidad de probabilidad en los límites mencionados. También sabemos por la definición de probabilidad que la función acumulada para menos infinito, que sería la integral entre menos infinito a menos infinito de la función de densidad de probabilidad, eso me da igual a 0, o que la función en más infinito de la función de distribución evaluada en más infinito, eso me va a dar igual a 1, que es el valor máximo que puede tener. El valor mínimo es 0, el valor máximo es 1, como dijimos anteriormente, pero lo volvemos a reafirmar ahora. Entonces, la función de distribución para una variable continua, dijimos, es la integral entre menos infinito y el valor x determinista de la función de densidad de probabilidad. Una pregunta que yo les puedo hacer, digamos, es cuál, en términos de lo que acabamos de aprender, si yo quiero saber la probabilidad para el caso de una variable continua de que mi variable x tome un valor determinado x0, ustedes, ¿qué me dirían? ¿Cuál sería esa probabilidad de que mi variable aleatoria continua tome un valor determinado? Si van a la definición, eso sería la integral bajo un punto, ¿no?, de la función de densidad de probabilidades. Y la integral en un punto, eso me da igual a 0. Es decir, la probabilidad de que mi variable aleatoria continua tome un valor igual, exacto, a un valor determinado es igual a 0. Y eso sucede con las variables continuas. Si tengo una función de densidad a probabilidad asociada punto a punto, que lo que me dice, y volvemos a decirlo, es, o me describe, es la probabilidad de que mi variable x tome valores entre x determinista y x menos diferencial x, es decir, en un entorno al valor determinista, pero no exactamente igual a ese valor determinista.
Entonces, hasta acá nosotros es importante, hemos aprendido, que para el caso de una variable discreta yo puedo asociar un resultado, una característica a los resultados de mis variables discretas, que es la probabilidad de que mi variable discreta tome un valor determinado. En el caso de una variable continua, yo puedo asociar a esa variable continua una función de densidad de probabilidad que me está hablando, como se define esta función, me está hablando de la densidad lineal de aparición de esa variable, sobre todo el conjunto de las variables posibles. Tanto para la variable discreta como para la variable continua existe, digamos, una función que se llama función de distribución, donde la función de distribución entonces es la probabilidad de que mi variable aleatoria tenga un valor menor que cierto valor determinado, menor estricto que cierto valor determinado. Siguiendo con esto de formalizar nuestro lenguaje estadístico, ahora vamos a definir parámetros que caracterizan una variable aleatoria. Bien, existen parámetros en el lenguaje estadístico que lo que hacen es caracterizar el comportamiento impredecible de este tipo de variables. Estos parámetros en la literatura estadística son bastantes, nosotros vamos a ver algunos, pero así como que están, digamos, representando tres familias. Una familia es la que se centraliza en caracterizar lo que sería el valor más representativo o la centralización de la variable aleatoria, es decir, para el conjunto de valores posibles, cómo puedo yo materializar con un único valor, un único parámetro el comportamiento de mi variable. Y eso se conoce como parámetros de centralización. El otro parámetro es el que me está hablando acerca de esa variabilidad permitida que tiene mi variable aleatoria respecto a ese parámetro representativo de centralización, qué tipo de variabilidad permite, qué tipo de juego tiene esa variable. Ese parámetro se llaman parámetros de dispersión, que me dan información acerca de cuán disperso con respecto al valor representativo se encuentran las variables aleatorias. Y por último es la forma, o sea, si esa variabilidad que tiene con respecto al valor más representativo es una variabilidad simétrica o no. Y ese tipo de estas tres familias, digamos, como caracterizar a los parámetros, son las utilizadas en la jerga estadística. Y el objetivo de estos tres parámetros fundamentales, estas tres familias de parámetros, mejor dicho, es sintetizar la información a la hora de caracterizar los resultados de un experimento aleatorio. Entonces, hasta acá vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar a hablar y a describir cada uno de estos parámetros. Y el paréntesis que vamos a hacer es el siguiente. Cuando uno habla de caracterizar con parámetros el comportamiento de nuestra variable aleatoria, es porque en la práctica yo no tengo información acerca de la función de distribución o función de densidad de probabilidad o probabilidad asociado a mis resultados experimentales. Muchas veces tengo un indicio de qué forma puede tener, pero no tengo una cuantificación matemática, un f de x, ¿no?, con el cual yo pueda trabajar y pueda inferir el comportamiento de mi variable. Entonces, la caracterización mediante parámetros de la variable sirve porque más adelante en la materia vamos a ver cómo nosotros, a partir de un conjunto de medidas, podemos cuantificar estos parámetros. Entonces, entenderlos y ver lo rigurosos que son y lo bien que representan ciertos aspectos de mi variable aleatoria es importante, digamos, hacerlo en esta instancia de la materia. Bien, los parámetros que nosotros definimos como parámetros de centralización son los parámetros que me representan, o sea, el trabajo que ellos tienen es de encontrar de una manera sintética
el valor que mejor caracteriza el comportamiento de mi variable aleatoria. Es el valor más representativo de la variable. Entonces, vamos al apunte, ahí. Ustedes pueden ahí ver unas gráficas que tomé en la que vemos diferentes curvas que me representan diferentes funciones de densidad de probabilidad. Y bueno, entonces la idea es que ustedes tienen que ya habiendo entendido lo que vimos en las clases, en las transparencias anteriores, es qué estoy viendo con estas curvas. Cada una de estas curvas, lo que me está diciendo en el eje X, que es el eje horizontal, son todos los valores posibles que puede tener mi variable. Y el eje Y me está hablando de esa probabilidad de aparición que tiene mi variable. A medida que ese valor es más grande, tiene más probabilidad, más chances de aparición, y a medida que me acerco a 0, esas chances decrecen hasta ser 0, hasta ser imposible. Cada una de estas curvas nos está hablando de esas chances de aparición que tiene. Es la función de densidad de probabilidad o la probabilidad en el caso discreto nos está hablando de esas posibilidad de aparición que tiene nuestra variable y cómo yo tengo que interpretar esas variables aleatorias a la hora de definir su comportamiento. La media, que es, digamos, es el valor o el parámetro de centralización por excelencia más utilizado en la literatura, se define como la suma o la integral, la suma en el caso discreto o la integral en el caso continuo, de todos los valores posibles, que son los valores de xy, multiplicada por esa probabilidad de aparición, muchas veces se lo llama peso, la importancia de aparición que tiene esa variable xy para el caso discreto, o la importancia de aparición sobre todos los valores posibles de una variable continua por su función de densidad de probabilidad, y esa cuenta nos va a dar el valor representativo denominado media. Bien, en esta instancia, en la teoría, yo lo que quiero es que ustedes se familiaricen con este concepto de media, qué significa cada uno o qué significa estos términos, tanto en el discreto como en el continuo. En la teoría estadística existe un operador que se llama operador esperanza, que vamos a ver más adelante en la segunda parte de la clase 2, pero antes de llegar a esa definición matemática, lo que quiero es que ustedes entiendan lo que acabo de decir, lo que pueden leer en la página 6 de la presentación. Es la media, entonces, la suma o integral de multiplicar cada valor posible por su probabilidad de aparición. Y eso me da como resultado un valor que se llama media. Eso es lo que mide la media como valor más representativo. Sobre todo el conjunto de los valores posibles de estas curvas, en algún punto del eje X entre los valores permitidos, es decir, donde la función de densidad de probabilidad es distinta de 0, se va a encontrar ese valor de media que está dibujado en el guía. Bueno, acá lo dibujo en el apunte. Haciendo estas cuentas va a ubicarse en estos valores permitidos de cada curva un valor que de alguna manera lo que quiere es sintetizar el comportamiento de nuestra variable. Nuestra variable tiene valores posibles en todos esos rangos de valores donde la función de densidad de probabilidad es distinta de 0, pero este valor sintetiza o representa el valor o el comportamiento global de todas nuestras variables. Y ese es el objetivo de un parámetro de centralización. En el caso de la media, ¿por qué? Porque cada variable ponderada por su probabilidad de aparición y todo eso sumado o teniendo en cuenta todas las variables me va a sintetizar esa idea, me va a sintetizar esa variable, ese nuevo parámetro. La media, como ustedes ven, es una variable determinista, una variable analítica. Surge de hacer una cuenta, surge de hacer una sumatoria o surge de hacer una integral y es un número.
un número, un parámetro, un valor determinista que describe el comportamiento de la variable aleatoria como un todo. En el apunte, que me olvidé de comentarles en la página anterior, hay una serie de preguntas que se realizan en base a estos gráficos que aparecen y ustedes tienen que responder de acuerdo a lo que entendieron de la teoría, de acuerdo al apoyo del material que les doy en PDF, responder estas tres cuestiones de manera de ver si realmente se comprendió qué es lo que sintetiza este parámetro media para estos tres experimentos aleatorios A, B y C de la gráfica, ¿no? Donde está la función de densidad de probabilidad con respecto a X, que arrojan esos experimentos aleatorios, estos tres resultados distintos, materializados, digamos, sobre los valores posibles de X y las funciones de densidad de probabilidad asociadas a cada uno de estos tres ejemplos. Bien, entonces lo siguiente, lo que vamos a presentar aquí es que la media no es el único parámetro en la jerga estadística que nos habla de la centralización, de parámetro de centralización de nuestra variable o valor representativo de nuestra variable. En ciencia nosotros también utilizamos otros dos parámetros que es la mediana y la moda para definir el valor más representativo de nuestra variable aleatoria. Bueno, la definición de mediana es que de todos los valores posibles que tiene X, aquel para el cual la función de distribución cae a la mitad, es decir, tiene un valor igual a 0,5, ese valor es lo que define la mediana. Y la media es otra forma, otro parámetro que caracteriza el valor más representativo, y la media se define como de todos los valores posibles que puede tener nuestra variable aleatoria X, es aquel para el cual la probabilidad o función de densidad de probabilidad para el caso de una variable continua sea máxima. En el caso de esta definición de mediana y de moda, nosotros podemos decir, por ejemplo, entre las características, digamos, para un poco describir estos parámetros, en el caso de la moda, puede ser que la función de densidad de probabilidad tenga varios máximos, o las probabilidades, en el caso discreto, varias veces se tenga valores máximos o destacados, de igual valor y máximo. Entonces en estas situaciones uno dice que la variable aleatoria tiene una función de densidad de probabilidad asociada que es multimodal, porque tiene varios valores de los posibles que tiene X, tiene varios valores que son máximos, que hacen la función de densidad de probabilidad máxima o la probabilidad máxima. Entonces se llama así, se llama que es multimodal. En el caso como comentario de la mediana es un valor, digamos, que tiene como virtud que lo que tiene en cuenta es la probabilidad, cuando la probabilidad acumulada cae a la mitad, 0,5. Más adelante y en la práctica vamos a ver que la ventaja que tiene la mediana es que, a diferencia de la media que vimos en la página anterior, solo tiene en cuenta la probabilidad de aparición y aquel valor cae en la mitad, esa probabilidad acumulada, ese es el valor de la mediana. Mientras que en la media yo hago una cuenta que tiene en cuenta, que va a tener presente la probabilidad asociada a cada una de las variables y tiene en cuenta todas las variables multiplicadas por su probabilidad de aparición y ese producto lo suma o lo integra y ese es el valor de la media. Es decir, entran todos los valores que constituye el conjunto de resultados de mi experimento. Más adelante, cuando cuantifiquemos, cuando a partir de la experiencia o de un conjunto de resultados reales nosotros tengamos que inferir estos parámetros, nos vamos a dar cuenta que
tener o definir a un parámetro de centralización que tiene en cuenta una probabilidad, o definir un parámetro que es como la mediana, o definir un parámetro de centralización que tiene en cuenta todos los valores presentes con una ponderación, con un valor de probabilidad de aparición, tienen sus ventajas y sus desventajas a la hora de materializarlos con un número, y eso lo vamos a discutir. Pero es bueno que tengan en claro, digamos, esta forma de definir estos parámetros que tanto la media como la mediana como la moda tienen como objetivo fundamental darnos un valor representativo del conjunto de valores posibles que tiene mi variable aleatoria. Bien, una cuestión que quiero remarcar antes de continuar con estos parámetros que caracterizan una variable aleatoria es que en el apunte que les adjunto hay una serie de preguntas que se hacen y de conceptos que se remarcan. Ustedes lo que tienen que hacer siempre es leerlo y tratar de responder esas preguntas. Por ejemplo, para el caso de moda, media y mediana, yo les imprimo en el apunte un gráfico en la cual hay situaciones de funciones de densidad de probabilidad, de dibujos de funciones de densidad de probabilidad diferentes, diferente ubicación de estos parámetros. Entonces la idea es que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, qué es lo que están significando y que dimensionen un poco esto de caracterizar la variable aleatoria con un valor, con un valor de todos los posibles de x que materialicen el concepto o el comportamiento de nuestra variable. Acuérdense que tanto la media, entonces, la mediana como la moda son valores o variables deterministas. Ustedes tienen que resolver una operación para poder encontrar su valor. Bien, entonces, siguiendo con la caracterización de estos parámetros, con la definición de estos parámetros que caracterizan a la variable, nos queda de hablar, digamos, de la dispersión. Y en la dispersión, el parámetro que representa o que usamos en la dispersión se denomina varianza. Entonces, ¿qué es lo que intento, como dije antes, caracterizar de la variable aleatoria con este parámetro de dispersión? Es la diferencia o variabilidad que existe entre los valores, entre el valor representativo y los diferentes valores que puede tomar nuestra variable. Y eso, ese ancho, esa nube, entre comillas, que yo defino de valores posibles respecto a un valor representativo, es esa dimensión de esa nube, es lo que nosotros definimos como la dispersión y hacemos uso de un parámetro que se llama varianza. Varianza, haciendo una analogía con la media, la puedo definir entonces para una variable discreta, como una variable continua, como lo que aparece ahí, como la sumatoria de todos los valores posibles menos el valor representativo media al cuadrado multiplicado por la probabilidad de aparición, y lo mismo para el caso integral, nada más que meter en la probabilidad de aparición de ese valor tengo la función de densidad de probabilidad y los valores posibles van desde menos infinito a más infinito. Entonces analicemos este término. X sub i menos o x menos la media, eso nos está definiendo el desvío o diferencia entre la variable aleatoria x respecto al valor representativo media. Ahora, esta diferencia puede ser tanto por defecto como por exceso. Como lo que yo quiero medir es la nube, y la nube no me interesa si el valor está corrido por exceso o por defecto respecto a la variable representativa media, entonces lo elevo al cuadrado. Ese desvío, ese x menos la media, lo elevo al cuadrado. Y eso es el valor, digamos, de la nube, de esa diferencia al cuadrado de los valores de las variables aleatorias respecto al valor media. Y luego a este valor lo multiplico por la probabilidad de aparición que tiene nuestra variable aleatoria, que es la probabilidad de que x tenga un valor determinado x sub i si es discreta, o la función de densidad de probabilidad, ya que la función de densidad de probabilidad es la probabilidad que la variable aleatoria tenga un valor en torno a un valor x.
Con esto yo defino lo que se llama varianza. De la mano de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de la varianza, se define otro parámetro que es la desviación estándar. Pero bueno, hablar de varianza o desviación estándar es equivalente. Para cerrar con esta primera parte de la clase 2, les dejo para pensar, para elaborar un ejercicio. Y en este ejercicio vamos a cuantificar, digamos, estos parámetros que aprendimos: la media, la mediana, la moda y la varianza. El ejercicio es un ejercicio digamos, muy general, en el cual se basa en un experimento que realiza un pediatra sobre sus 50 pacientes, sobre 50 niños. Y lo que se realiza sobre esta muestra de 50 niños es consultar a los padres la edad en meses en la que el niño comenzó a caminar. Y en base a eso, ustedes pueden ver en el apunte que se elabora una tabla. La variable aleatoria XY en meses representa los meses en que el niño comenzó a caminar. Y en la otra columna aparece el número de niños que comenzó a caminar, por ejemplo, a los 9 meses, un niño, a los 10 meses, 4 niños, y así vamos completando esa tabla. Entonces la idea es que con esta información y con lo que ustedes aprendieron, digamos, de la probabilidad, este es un caso discreto, cuantifiquen, sabiendo que son 50 los casos o las pruebas totales, cuantifiquen la probabilidad empírica o la probabilidad experimental y carguen la tercera columna de la tabla. Luego, a partir de esa probabilidad y habiendo aprendido lo que es la función acumulada o función de distribución para el caso discreto, determinen en la cuarta columna esa función de distribución o función de probabilidad acumulada, es decir, la probabilidad, por ejemplo, en la primera fila de la tercera columna, de la cuarta columna, sería la probabilidad de que nuestra variable x sub i sea menor estricto, por ejemplo, que 9 meses. Eso va a ser igual a 0. Luego, la siguiente fila, la probabilidad de que x sea menor estricto que 10 meses. Y ahí solamente va a entrar que empezó acá el primer caso, o sea, 1 sobre 50. Y así ustedes van, completando esa cuarta columna con la función de distribución o probabilidad acumulada. Entonces, a partir de toda esa información, la idea es que ustedes encuentren el parámetro media, moda y mediana de la definición, de variable discreta. Para el caso de la mediana van a tener que hacer una consideración porque seguramente de este análisis discreto no va a caer exactamente la probabilidad acumulada a 0,5, pero ustedes tienen que inferir de los resultados por dónde anda la respuesta de mediana. Y finalmente tienen que calcular la varianza. Entonces les pido que realicen este ejemplo, que cualquier duda me consulten. Y si yo veo que el número de dudas, ustedes conéctense conmigo a través del Gmail. Si yo tengo una serie de estudiantes que tienen alguna duda o ustedes quieren juntarse como parte de los estudiantes, se quieren juntar y quieren hacer que hagamos un hangout, podríamos hacerlo. Son en total casi 30 alumnos. En caso de hacerse plantearse este tipo de situaciones, yo debiera saberlo. Ustedes se tienen que comunicar conmigo Gmail de manera de yo poder organizarme y ver, no sé, o incorporar el Zoom o el Hangout, y eso lo vamos viendo de acuerdo a sus inquietudes. Les pido por favor tengan presente, digamos, traten de hacer el esfuerzo de seguir estas teorías, de obviamente realizar las prácticas con esta banda horaria de práctica que les ofrecemos, de manera de poder avanzar con la cursada hasta que la situación se normalice. Y por favor sean críticos con el material que les brindo. Este material es un material que lo voy realizando sobre la marcha
puede ser que tenga algunos errores o algo que no se entienda. Yo realmente esto de hablarle a una pantalla, digamos, sin el feedback de ustedes, que me paran, me preguntan, y yo puedo ir de acuerdo al tipo de carrera que siguen, tienen diferentes formaciones matemáticas, o sea, para mí es un poco difícil saber cómo les sirve esto, pero bueno, yo creo que entre todos, con un esfuerzo de todos, esta materia se puede seguir avanzando de esta manera para no perder la cursada y que pero ustedes tienen que poner de su parte, digamos, o sea, por favor sean receptivos de esto, críticos, envíenme comentarios por la misma vía que yo les voy a enviar este material y luego si, como les vuelvo a decir, si llega a haber un grupo de estudiantes que quieren o que no se entiende algo, que resuelven estas preguntas pero les quedan dudas, organizamos quizás un hangout o vemos de implementar un Zoom o vemos cómo podemos buscar la manera de poder hacer algo presencial vía virtual, perdón, presencial no, virtual, pero más, digamos, más directo. Pero bueno, eso necesito que ustedes me comenten. Bueno, entonces en el transcurso de la semana les envío la segunda parte y ya con la primera y segunda parte tienen el material teórico como para abordar la práctica 2. Igual recién se empezó con la práctica 1, para la práctica 2 falta un poquito, pero bueno, como para que ustedes vayan teniendo todo el material teórico necesario para avanzar con la cursada.